una actividad, pues es una función de algunos organismos de gobierno que tienen que pensar en que la cantidad de dinero en circulación también tiene que ser regulada. Es decir, no es cuestión de permitir que la cantidad de dinero que sea va a andar circulando en el sistema. O que algunos organismos que eran los encargados de emitir moneda, por ejemplo, en su momento el Banco Central de Reserva, era cuestión de emitir cantidades grandes de dinero para que con ello se pudiese adquirir lo que quería. Porque ese es un motivo que genera un proceso inflacionario tremendo. Por eso decíamos, pues, que una de las grandes políticas que realiza el Banco Central de Reserva, que es la política monetaria, consiste en eso, en que no puede permitir que haya tanto dinero en circulación, porque eso puede generar un desequilibrio entre oferta y demanda, y entonces generar inestabilidad económica o un proceso inflacionario que podría degenerar en principios o en problemas para el grueso de personas que lastimosamente son las personas más vulnerables, o sea, las personas más pobres de un país. Con eso entonces pues hemos cumplido definiendo qué es el dinero, la evolución, el surgimiento de él con la importancia que llegó a tener, a las clases de dinero. Luego hemos visto pues cuáles son las funciones del dinero, los motivos con los cuales ha sido creado el dinero y por supuesto con los motivos para los cuales se necesita esa cantidad de dinero, sin perder de vista también los propósitos de la existencia de organismos que deben de regularlos. También hasta hemos visto un par de procedimientos que permiten pues a regular la cantidad de dinero. Ahora bien, tendríamos que pensar en un otro aspecto. De todo ese dinero que por supuesto dispone el público como para ir a adquirir lo necesario y satisfacer sus necesidades, cuando nomás lo recibe y mientras va pasando el tiempo, mientras recibe un nuevo salario, tiene que guardarlo. Las empresas, por supuesto, que tienen que tener algún depósito de dinero como para disponer de él cuando llegan los periodos de cancelación de pago de salario, pues. Incluso los mismos bancos, para poder operar, necesitan disponer, primero volver atractivo el hecho de que algunas personas quieran ir a guardar su dinero. Y por supuesto con ese dinero en determinado momento ofrecerlo a cierto sector de la población también que quiera dedicarlo a crear empresas o a ampliar las existentes a través de no necesariamente grandes empresas, ¿verdad?, sino que microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y por supuesto también, ¿verdad?, haciendo uso de los requerimientos de dinero las grandes empresas. En este tiempo se ha oído hablar mucho de las líneas de crédito que han existido a tasas bien bajas de interés y con periodos de gracia o con periodos lo suficientemente amplios como para que la gente pueda ir cancelar los compromisos que adquieren. Pero digo entonces, pues, y especialmente una cosa es consecuencia de la otra. Las circunstancias o las condiciones de pobreza en algún país
la falta de empleo, las muchas necesidades sin ser satisfechas, en determinado momento generan algunas necesidades que a veces son válidas y otras veces no, de dinero, y entonces eso a veces alimenta la existencia, la creación o la ampliación de la delincuencia, es decir, robos, extorsiones y cosas por el estilo, asaltos. Y entonces para ello pues era necesario contar con algún sistema, con algunas instituciones que ofrecieran alguna garantía, por ejemplo, en recibir, resguardar, cuidar, garantizar de que no se perdiera el dinero o alguna cantidad de dinero que algunas personas podían disponer, ya sea porque lo querían ahorrar o ya sea porque lo estaban determinando a guardar con fines de especulación, ¿no? Al principio se habla de que existieron, por decir algo, los que se dedicaban a trabajar los metales preciosos como el oro, la plata, lo que le llamaban orfebres. Y estos eran encargados a veces de guardar para garantizar el valor de alguna riqueza. Sin embargo, esto fue al inicio, porque después fue surgiendo algunas instituciones que empezaron pues a dedicarse a cuidar, pagando algún dinero, una tasa de interés a las personas que lo iban a guardar. Pero esto no es porque necesariamente los dueños de esas casas de resguardo, a los que se les llamó bancos, más adelante, cooperativas u otro tipo de instituciones financieras, no es porque fueran buena gente, sino porque ofrecían algún pago por recibir depósitos del público, pero con la idea de luego colocarlo en el mismo sistema, en concepto de préstamo para inversiones a tasas de interés más altas, cuya diferencia entre lo que ellos pagaban y lo que a ellos les pagaban, por supuesto, era una utilidad, y es que así tiene que ser, porque no, ¿qué sentido tenía para algunos inversionistas en crear instituciones como los diferentes bancos que existen en el país? Si no es pues con esos motivos. Así vino evolucionando el sistema bancario, que ha experimentado cambios a través del tiempo. Algunos desaparecen, son creados nuevos bancos, otros se fusionan asumiendo las mismas funciones. Así que yo quisiera en estos momentos dejar una tarea a ustedes con el propósito de aprendizaje. Porque el hecho pues de que estemos haciendo estas presentaciones es compartir con ustedes algunos conocimientos, que a lo mejor algunos de ustedes ya los tienen, otros por primera vez los están escuchando y otros lo que están haciendo es ampliándolos. Pero no es solo pues escuchando, no es solo leyendo, revisando, repasando como se adquieren algunos conocimientos, sino que dándole practicidad, aplicación también a lo que se escucha. Mucho me gustaría también para poder desarrollar en ustedes alguna inquietud de aprendizaje, alguna inquietud de apropiarse o de ingeniarse ustedes algunos conocimientos complementarios a los que aquí en clase podamos estar generando. Mucho me gustaría entonces que, como actividad así complementaria, hicieran ustedes una lista de bancos, en primer lugar, de bancos privados y de bancos estatales. Si usted investiga, se dará cuenta que hay unos bancos
que básicamente son estatales y otros que son exclusivamente privados. Me gustaría entonces pues, que usted investigara y para su conocimiento, investigara unos y otros. Es más, que complementara esta tarea también haciendo una lista de algunas otras instituciones financieras como las que están dentro del sistema cooperativo y que complementemos, por supuesto, investigando cuál es el organismo rector, por ejemplo, de la banca existente aquí en el país. Perdón, tanto de la banca nacional como de la banca privada. Y algún organismo rector también de estas instituciones financieras como las que están en el sistema cooperativo. De tal suerte pues que usted al investigar va a encontrar, va a leer algún libro, va a recurrir al internet buscando sobre esto. Y si alguna duda existe, pues para que tengamos la oportunidad de complementarlo, planteando usted las dudas que se le puedan presentar en ese foro que existe. Es un foro permanente, pues, permanente de consultas. Así es que yo voy a dejar quizá un momento como para que usted pueda respirar un poco acerca de todo lo que le hemos mencionado y que se prepare como para luego. Recuerde que este material que estamos ya analizando en esta semana, ya lo habíamos anunciado, pues que ya no entraba como parte de lo que era el desarrollo para el tercer laboratorio, pero sí es un material junto con el que entrará al tercer laboratorio para su tercer examen parcial. Pero es bueno entonces pues que usted lo revise, que usted lo amplíe, que usted le plantee si es que surge como algunas dudas. Yo podría perfectamente en estos momentos darle a usted una lista de los bancos privados, de los bancos nacionales, de las diferentes instituciones financieras. Sin embargo, pues entonces todo se lo estaría dando yo y no dejaría que usted realice pues algún tipo de investigación que le daría pues quizá un mayor conocimiento, dándole vida a aquella expresión que decimos, aprendiendo, haciendo, aprendiendo, agenciándose sus propios conocimientos, producto de la investigación. Aun cuando esa investigación pueda ser a través de preguntas al mismo docente porque le está dando la asignatura, pero usted ya tiene la inquietud de poder realizar esa investigación. Claro, existe otro tipo de instituciones y usted se habrá dado cuenta que hay una cantidad por allí de instituciones que han surgido que ofrecen préstamos, por ejemplo, a personas, ya sea en algunos casos préstamos personales ofreciendo alguna garantía, ¿verdad? En otros casos, préstamos tal vez a algunas personas con el propósito de crear negocios y para ello pues también exigen alguna base que les asegure cuál es el propósito o cuál es el destino de ese dinero que están solicitando. Hay otros que es ampliar algunas pequeñas empresas que ya tienen y entonces lo que le exigen es la prestación como garantía de algún estado financiero.
y algunas otras pues, instituciones que ofrecen o exigen, mejor dicho, algunas garantías prendarias. Es decir, son algunas casas de préstamos que se crean con el propósito de ofrecer préstamos a cambio de algún tipo de prendas que dejen en garantía. Todas estas son instituciones y que de alguna manera buscan tener el respaldo de algún organismo para no aprovecharse pues así de la gente, especialmente de la gente que la busca, que es precisamente por la necesidad que tienen de dinero. Aparte de ello, pues siempre han existido y existirán algunas personas que se dedican a título personal a realizar préstamos. Lastimosamente, estas personas a veces ofrecen préstamos, pero a tasas de interés mucho más altas que cualquier otra institución financiera existente en el medio. Y por eso es que a esto le han dado en llamar usureros, agiotistas, y por supuesto es donde va a dar la gente cuando las exigencias en instituciones financieras son demasiado altas. Al no poder cumplirlas, la persona recurre a estos prestamistas que son los que verdaderamente obtienen utilidades pues más que la gente que va a hacer uso de ese dinero. Ahora, esto por supuesto ha existido a través del tiempo, ¿verdad? Hoy pareciera ser que existe una ley que pena o que castiga, que sanciona pues, a estas personas que se dedican a realizar préstamos aprovechándose pues de la necesidad de algunos que recurren a ellos. Esto en términos bien generales viene a hablarnos a nosotros acerca del dinero que se necesita en circulación en el sistema, que le da vida precisamente a la actividad económica tan necesaria, ¿verdad? Y de la que hemos venido hablando poco a poco a través del tiempo y que usted necesita ir conociendo para explicarse, porque si bien es cierto que cualquier persona tiene que tener algún conocimiento básico de lo que está ocurriendo en el mercado, en el sistema, en la economía, porque a diario se tiene que movilizar, pues buscando quién le ofrece tal o cual bien y él demandándolo, pero para satisfacer sus necesidades. Claro, y eso va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ustedes estarán claros en que estos días, y si han estado oyendo algunas noticias, habrán oído de instituciones como Bandesal, por ejemplo, Banca de El Salvador, que está ofreciendo precisamente líneas de créditos sin tanta exigencia a las personas como para que puedan darle un tanto de vida a la actividad económica de nuestro país, pensando no solo en su economía familiar, sino que contribuyendo al desarrollo de la economía de nuestro país. Claro, y ojalá pues le sepan dar vida, porque esto, por un lado, genera alguna oportunidad de trabajo. Por otro lado, también ayuda a combatir algunas de las consecuencias sociales e ilegítimas, pues ilícitas que están dando en el mercado. Claro, existe otro aspecto que yo solo lo voy a dejar quizá anunciado y lo vamos a dejar para una próxima jornada de trabajo, que es bien importante que usted conozca, y es sobre la bolsa de valores. Dentro de ella, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Pues el mercado de valores, la existencia pues de casa de corredores de bolsa,
de agentes, corredores, y que ustedes habrán oído que muchas veces tal vez ni se logran explicar. ¿Y qué es esto? Si de repente se habla del mercado o la bolsa de valores de Argentina, por ejemplo, la bolsa de valores de Hong Kong, la bolsa de valores que es una de las más conocidas de Nueva York, ¿verdad? Y que de repente que se derrumban, ¿verdad? ¿Por qué? Como consecuencia de algunas situaciones que se dan en el mercado de compra-venta, pues. Hay hasta películas acerca de eso, ¿verdad? Y es bueno que de repente ustedes también las puedan ver siempre que tengan la oportunidad. Quizá voy a recordar un par de ellas que sería interesante, habrán otras, ¿verdad? Hay una película muy bonita por ahí que se llama De Mendigo a Millonario. Ahí hay un ejemplo de lo que ocurre con el mercado de valores en algún momento de crisis, ¿verdad? O El día de que el imperio se derrumbó, es otra película que habla precisamente de esas situaciones que se dan. Pero digo, pues, esto estamos para dejarlo, para estudiarlo, para una futura jornada. Claro, yo se los estoy anunciando para que usted, sería bueno que si puede ir adelantando, conocer un poco de eso, para que si tiene en algún chat o en alguna consulta que sea en el foro permanente de consultas, que usted haga las consultas respectivas. Quizá me voy a quedar aquí para no saturar demasiado la presentación y que usted tenga la oportunidad de mejor aprender, y si quedan algunas inquietudes que usted las pueda plantear más adelante.